por la primera vez, la segunda o la tercera vez, y no hayan escuchado muy bien de qué se trata esta organización, quiero pedirle al licenciado Mario Juárez que nos hable de la visión, qué somos, qué no somos, qué es al fin esta organización. Licenciado Juárez. Gracias, Roberto. Muy buenos días de nuevo. Bienvenidos a este evento. Ya tenemos el 5º evento en esta plataforma digital de Zoom y vamos para cosas mejores también, nuevamente. Gracias. La visión. Antes quisiera compartir con ustedes, escuché algo ayer muy importante. Dice que todo comienza con un sueño. Todo comienza con un sueño. Pero hay algo quizás que es más específico. Y dice que no sueñes tu vida, vive tus sueños. Me impactó esa frase. Como que es más apropiada a esta situación que estamos viviendo ahorita. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Como que nos hace más pragmáticos, ¿verdad? Porque realmente una visión sin una misión, ahí se queda, en un sueño. Y yo recuerdo que ya hace muchos años, acá en la República de El Salvador, el hijo del fundador, Demos Shakarian, reunió a los presidentes de FINEC de todo Centroamérica y Panamá. Y yo estaba ahí en esa reunión. En ese entonces yo era gerente de la fraternidad y les preguntó a los presidentes de FINEC de sus respectivos países, hagamos un ejercicio, les dijo, redacten cuál es la visión de la FINEC. A los minutos, 15 o 20 minutos, pidió los comentarios. Quiero decirles que la mayoría coincidió en que la visión de la fraternidad es la gente. Porque eso vio Demos en esa visión. Dice que vio gente de todos los continentes y dice que los vio tristes, preocupados, y que en esa misma visión los vio alegres, los vio felices, los vio transformados. Esa es la visión de la fraternidad. Hombres tristes transformados en hombres alegres. Esa es la visión. Por lo tanto, sí hay algunos contenidos que nosotros siempre procuramos darles alguna preeminencia, pero primero recordarles que la visión no es histórica. Yo le decía a mis amigos que cuando ellos quieran, cuando invitan a los, digamos, a los que llegan por primera vez al capítulo, que les regalen este librito, La gente más feliz sobre la tierra. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es informarles. Ese es el arte de esta visión. Informar a dónde hemos invitado a nuestras personas que llegan por primera vez. Yo aseguro que ya en los que estamos conectados, la mayoría llegamos con muchas dudas, con muchas expectativas. No sabíamos de qué se trataba. Pero poco a poco fuimos entendiendo eso. Por lo tanto, la visión, si bien es cierto, hay que revisarla, hay que analizarla, pero más que todo hay que vivirla y sobre todo compartirla. Realmente siempre tenemos que estar enfocados en eso. Cuando comenzó esta organización, considero, y así lo dice también la información, de que al principio hubieron dificultades. Es decir, allí tuvo que haber mucha sabiduría de parte de los que comenzaban a reunirse para convencer a los que llegaban que compartieran su testimonio con otras personas. No es fácil porque el hombre de negocios, su mismo estilo de vida le permite precisamente estar solo de eso, de negocios. Pero lo que se trataba es de ver cómo ellos compartían sus experiencias personales, un ingeniero con otro ingeniero, así como acá que hay varios ingenieros, agrónomos, como está mi gran amigo Lolo Mía, todos compartíamos, eso es lo que hacemos. Capítulo universitario, ¿qué hacíamos nosotros? Invitar a profesores, desde luego,
para contarles nuestras experiencias. Y eso es lo que esta organización se fue creciendo poco a poco. ¿Qué somos? Somos laicos, es decir, no incursionamos en el terreno de las iglesias, no tenemos una investidura teológica. Somos transdenominacionales, porque trascendemos a las diferentes estructuras y religiosas. Aquí en la fraternidad nadie le pregunta a uno, mira, ¿y a qué iglesia, dónde te congregas? No. Mucho menos es complicado y no válido decir, mira, yo me congrego en la fraternidad. No, la gente se congrega en su denominación. Aquí en esta organización es una organización de pesca. Somos testimoniales y esa es la estrategia nuestra. Hoy vamos a oír al ingeniero Rafael Cuestas y él nos va a compartir con nosotros esas maravillas, esas experiencias, como Dios transformó y sigue transformando y llevando mucha bendición. Estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Cristo es el cuerpo de esta organización. Pero también quiero informarles que no somos una iglesia. Yo siempre les digo a mis amigos allá donde nos reunimos en Pueblo Viejo, ¿verdad? Aquí no dice iglesia Pueblo Viejo. Este es un restaurante, un lugar donde no hay órganos ni vitrales. Por eso es que no somos una iglesia denominacional. Claro que sí, formamos parte del cuerpo de Cristo, pero no tiene aquí no dice iglesia FINEC, a eso me quiero referir, ¿verdad? Aquí no hay eventos, por ejemplo, los domingos, porque ya sabemos que el domingo es dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos los eventos de lunes a sábado precisamente para eso. Y miren ahora cómo la tecnología nos agarró así de sorpresa y cada vez más esta organización se va expandiendo en esa forma. Tampoco somos ecuménicos. No pretendemos nosotros unirlas. Entiéndase así, va a ser una sola iglesia, pero eso es, ¿verdad? No somos tampoco proselitistas. Yo nunca oí que Lolo Mía o José Ángel dijera, mira, fíjate que terminó el evento, ¿te parece que vayamos mañana o tal día a mi iglesia? No, eso no es. No se trata de eso. No se trata de pescar en peceras. Y eso es lo importante, ¿verdad? Considerar que nosotros siempre hablamos de lo que nos une. Cristo nos une a todos nosotros. Esta organización, amigos, para terminar, nació en el centro de la voluntad de Dios. Y por eso nos hacemos llamar la gente más feliz sobre la tierra. Muchas gracias. Roberto, encienda su micrófono. Enciende el micrófono. Bueno, Mario, muchas gracias por la visión, pero quiero aprovechar un minuto para darle la bienvenida a algunos que se acaban de conectar. A Guillermo López, desde Costa Rica. Guillermo, bienvenido. Lolo Mía, estás en mi corazón también, igual que Guillermo López. Roberto Blanco, bienvenido. Oscar, nuevamente, bienvenido, Sergio. Así es de que vamos a continuar con este evento y quiero presentar a la persona que ahora nos va a traer parte de la historia de su vida. Quiero comentarle brevemente que yo conocí a Rafita, como le digo cariñosamente, en una convención nacional en Guatemala y escuché su testimonio por la primera vez y después nos hemos visto en varios países donde Rafita siempre es un servidor excepcional, siempre está traduciendo las charlas de los que anteriormente estaban, como era don Richard Chacarian y otros invitados de él. No puedo dejar de decir esto, Rafita, porque anoche me estaba acordando de que nos recibiste en tu casa con una rica cena y qué bien poderte tener ahora en mi casa aquí, mirá. Es un libro de amor completo. Así que
quiero presentarles a Rafael Cuesta Rolls. Es casado, un hombre casado con Vilmita Salguero de Cuestas, 4 hijos, Luis Carlos, Rafael, Rodrigo y Ana Paula. Rafita tiene un negocio de distribución de vehículos junto a su familia en Guatemala, en donde distribuyen una cantidad de vehículos de esos marcas raras como Maserati, Porsche, Volvo y todo eso. La verdad es que tengo que decir esto porque sale de mi corazón y porque creo que realmente la fraternidad está de hombres llena de hombres muy importantes. Y quizás lo más importante que he visto en Rafa, y tengo que decírtelo, Rafa, es tu sencillez, tu humildad, tu humanismo. ¿Verdad? No se me olvida cuando te arrollaste las mangas en el hospital para comenzar a administrar a aquellos señores que estaban desahuciados. Además de eso, Rafa tiene una empresa de consultoría a nivel centroamericano y del Caribe. 20 años en FINEC. 20 años en FINEC y es también miembro de la Escuela Internacional de la Visión. Así es de que con esa presentación, Rafita, porque si no, pues tengo que traer un libro para decir tantas cosas tuyas. El espacio es tuyo. Bienvenido nuevamente. Que Dios te use, Rafita. Un fuerte abrazo aquí a la distancia. Gracias, Robertillo. Un gusto estar con ustedes en El Salvador siempre. Una bendición. Como decía Roberto, ya tengo 20 años de estar en esta fraternidad. Y déjeme contarle un poco de cómo era mi vida antes de conocer de este movimiento. Yo nací en el seno de un hogar de mis padres, ambos pues, profesionales de mucho trabajo, con una inclinación mucho a la educación. Siempre nos dieron la oportunidad de estar en buenas escuelas, buenas universidades. Siempre nos inculcaron a mi hermana y a mí el trabajo duro y la educación como una ruta para el éxito. Sin embargo, la familia mía, a pesar de definir verbalmente que pertenecíamos a una iglesia, realmente nunca asistíamos a ninguna iglesia más que para eventos muy importantes quizás de la familia. Y quiero contarles algo. A la edad de 11, 12 años, mi mamá sufrió un robo enfrente a la casa. Le quisieron robar el automóvil aquí en Guatemala, y en el nerviosismo de los asaltantes, uno de ellos disparó. Mi mamá se estaba tratando de esconder atrás de mi abuelo, y con la mala suerte que ese disparo le pegó a mi mamá en la cara, le destruyó la mitad de la mandíbula, le atravesó la lengua y la bala se le fijó al lado del ojo. Eso provocó que mi mamá estuviera como 6 meses en un hospital reconstruyendo su mandíbula, con muchas gravedades que vinieron a raíz de este atentado. Y miren, 6 meses después tuvimos la bendición de que mi mamá salió de ese hospital y a la fecha todavía la tengo conmigo. Mi mamá no tiene la mitad de la mandíbula, pero puede comer hasta chicharrones, ¿verdad? Es una recuperación increíble. Sin embargo, en aquella oportunidad, cuando mi mamá salió de toda esta tragedia, puedo decir, nunca me recuerdo que hayamos atribuido o dado gracias a Dios a través de algún servicio, alguna misa. Simplemente yo me recuerdo escuchar en mi casa: qué suerte que tu papá estaba llegando en ese momento a la casa cuando sucedió, porque inmediatamente se la llevó a un hospital. Qué suerte que en ese hospital estaba uno de los mejores médicos en eso y le pudo salvar. Qué suerte que la bala no le partió la lengua en dos y la dejó sin poder hablar. Qué suerte que la bala no le tocó el nervio óptico y no la dejó ciega. Así es que se atribuían muchas cosas a la casualidad, a la suerte, y no me recuerdo de que hayamos hecho, porque quizás en el ADN de nuestra familia no existía un acercamiento a Dios. Así es que pues crecí entendiendo que el éxito y las buenas cosas se forjaban a través del esfuerzo propio, los buenos estudios
y más adelante pues fui entendiendo también que a través de los buenos contactos. Así es que a muy corta edad, cuando salí empecé a la universidad, estaba trabajando en una de las empresas de mi familia. Como decía Roberto, nosotros tenemos una empresa que distribuimos carros de lujo. En esa empresa pues estaba trabajando como vendedor, pero me daba cuenta que el vender carros de lujo tenía muy buenas comisiones, y siendo un estudiante desde los primeros años de la universidad me daba cuenta que yo ganaba cantidades de dinero muy por encima de lo que ganaban quizás mis compañeros estudiando ingeniería. Cuando uno empieza a trabajar en alguna industria, en alguna fábrica, pues no tiene mucho que ofrecer, así es que probablemente estaban trabajando en puestos para empezar a aprender dentro de esas empresas. Así es que sus salarios no eran mucho. En cambio, lo que yo estaba ganando a través de comisiones eran cantidades verdaderamente grandes, lo que me permitía hacer muchas cosas que ellos no podían hacer probablemente en lo económico. Estando como en el segundo o tercer año de la universidad, en un arranque de rebeldía, les puedo decir, se me ocurre poner mi propia empresa. Mi padre me confronta y me dice, mira, esa tu vida de fiestas, de parrandas, no te va a llevar a ningún lado, así es que yo no te voy a estar manteniendo tus fiestas, me dijo. Y cuando me dijo eso, me dije, pues sí, no, yo no tengo necesidad de estarle pidiendo trabajo a él, yo tengo la capacidad para hacer mis propias cosas. Y en un arranque de rebeldía, les voy a decir, se me ocurre poner una fábrica de ropa en aquel tiempo, en los años 90, cuando la maquila de ropa estaba en su auge en toda Centroamérica, y muy rápidamente con mi socio crecimos, nos conseguimos muy buenos contratos pagados en dólares, y miren, ya no dependía de nadie, ya era mi propio jefe, y entonces creí que había alcanzado todo lo que se podía alcanzar. Me empecé a rozar con gente supuestamente de éxito, empecé a entender que el éxito, o creer que el éxito era que me conocieran en las mejores discotecas, en los mejores bares, en los restaurantes, me reservaran mesa, y que mientras más mujeres tuviera, era más exitoso. Así es que me empecé a enrolar en ese mundo, empecé a juntarme gracias a estar en esta industria de la exportación. Me tocaba sentarme a corta edad, 20 y poquitos años, con los ministros de Economía, el ministro de Finanzas, cuestiones de gobierno, cuestiones con los alcaldes de las ciudades, y todo eso llenaba de orgullo y de prepotencia probablemente mi corazón. Y miren, el día que yo llegué por primera vez a la fraternidad, creía que yo era un hombre exitoso. Probablemente en lo económico había logrado pues, ir cumpliendo todas las metas que me había ido proponiendo. Sin embargo, ya para esa fecha que yo llegué a la fraternidad, ya traía un matrimonio que había destruido. Me había casado y había durado únicamente 3 años en ese matrimonio. Había abandonado a mi hijo cuando tenía 1 año, y nos habíamos divorciado poco tiempo después, creyendo yo que ese matrimonio lo único que me estaba haciendo era estorbándome en disfrutar lo que yo me merecía gracias a todo lo que trabajaba. Y miren, después de divorciarme, esa vida de soltero, nuevamente ya viviendo solo y viviendo, primero me enfrentó a 2 cosas. Uno, a una soledad que yo nunca había sentido. Yo siempre había vivido con mis papás o con mis compañeros en la universidad mientras estuve así, pero después casado, pero en ese momento cuando me divorcié me fui a vivir a un apartamento. Era un apartamento muy cerca de la zona viva, donde estaban todas las discotecas y los bares de la zona de aquí de Guatemala. Así es que mis amigos decían, qué vida la de Rafa, tener un apartamento ahí cerca de la zona viva, ahí las fiestas de la noche siempre terminaban en mi casa. Pero ellos no sabían que yo estaba viviendo por primera vez enfrentando una soledad que yo nunca había tenido. Así es que esa soledad me empezó a calar. Yo no sabía que eso se llamaba depresión. Había días que yo pensaba, ¿para qué voy a cenar? Si para cenar solo, mejor no como. Y al otro día decía, ¿para qué voy a desayunar? Y para desayunar solo, mejor no desayuno. Y ya estaba cayendo en ese hilo quizás en una espiral de depresión. Muchas veces cruzó por mi mente ideas de
de quitarme la vida pensando que no valía la pena, que no hacía nada. Después de quizás haber estado en alguna fiesta, el estar solo en la casa me deprimía realmente. Y miren, cuando yo fui por primera vez a la fraternidad, ya estaba viviendo nuevamente con la que ahora es mi esposa. No nos habíamos casado, ella había quedado embarazada y no nos casamos porque yo le dije que yo no creía en el matrimonio. Yo le dije, mira, yo ya estuve casado una vez, así es que yo no me vuelvo a casar, así es que si quieres, venís a vivir aquí con nosotros, conmigo y no hay problema. Así es que, imagínense, yo era el necesitado de compañía, yo era el necesitado de llenar aquel vacío de mi casa y casi que le digo que le hacía un favor con estar conmigo. Así que cuando me invitan por primera vez a un evento de fraternidad, primero que nada el que me invita era un compañero mío, amigo de fiestas, de discotecas, de bares. Nunca me había dicho que él estaba asistiendo a esta fraternidad, ya llevaba un año. Y cuando me invitó, no me dijo todo el nombre completo de la organización, me dijo, mira, te invito a una cena de hombres de negocios. No me dijo toda el nombre de la organización, porque él sabía que si llegaba a esa última parte del evangelio completo, probablemente yo no iba a asistir. Y él me conocía, él sabía que yo huía de muchas cosas donde se hablara de Dios, no porque pues, no creyera en Dios, sino que yo sabía muy dentro de mi corazón que si asistía a un estudio bíblico, a un grupo de oración, ya sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, seguramente me iban a decir que muchas de las cosas que estaba haciendo en mi vida no eran agradables a Dios y que las tenía que dejar de hacer. Y yo no las quería dejar de hacer. Así es que mi estrategia era, pues, no me voy a esos lugares y que no me digan que no tengo que hacer. Tenía aquel famoso dicho, yo tengo una relación con Dios a mi manera, que quería decir, yo hago lo que yo quiera. Así es que por mucho tiempo yo había tenido todos los argumentos de por qué no ir a una iglesia o no ir a la otra. Pero en ese momento que el hombre me invitó y lo único que me dijo fue una cena de hombres de negocios. Era en un hotel aquí en ese tiempo muy prestigioso de la ciudad de Guatemala. Así es que asistí a aquella cena pensando que de lo que se iba a tratar era una nueva forma de hacer negocios, alguna empresa internacional que venía a buscar distribuidores, alguna forma donde uno podía invertir. Me imaginé todas esas cosas. Cuando entré a aquel salón vi a muchos hombres de negocios que yo conocía de Guatemala, gente que muchas veces yo sabía que costaba conseguir una cita con ellos porque eran gente muy importante, muy ocupada. Así es que pensé, bueno, seguramente si estos están acá, lo que nos van a presentar debe ser importante porque esta gente no pierde el tiempo en cosas que no valgan la pena. Y en aquel momento el capítulo del que yo asisto hacía estas cenas, que eran unas cenas de parejas, donde así como estamos hoy dando testimonio, solo que en esa cena se hacía cenas donde participaban el esposo y la esposa dando su testimonio en cada una de las participaciones. Yo no había entendido de qué se trataba, a pesar que me imagino que por ahí en el salón deben haber estado los logos y las mantas donde decía el nombre de la organización. No le puse atención verdaderamente. Así es que me sorprendió de sobremanera cuando la primera participación, así como hacía Mario hoy, hablaba de algo que se llamaba la visión. Yo en el mundo de los negocios acostumbrado de que siempre pues todas las empresas tenían su misión, su visión y creí que se trataba de la visión de ese negocio al que yo creí que me iban a presentar. Miren, me sorprendió una de las primeras cosas que dijo, miren, no se preocupe, esto no es una nueva iglesia, no lo queremos cambiar de religión. Y cuando dijeron eso, miren, yo dentro de mí peleando me dije, pues sí, a mí nadie me cambia de religión. Y no, como les digo, no, yo no asistí, ni estaba defendiendo, pero eso hizo como que bajar la guardia y poner un poco de atención a lo que iban a decir. Y otra cosa que dijo aquel hombre que daba la visión ese día, dijo, si usted entró por esa puerta, no va a salir igual. Y dentro de mí me pregunté, ¿y qué me irá a pasar que no va a salir igual, verdad? ¿O qué irán a dar acá? Pero miren, dentro de mí, después de esa parte de la visión, muchas cosas empezaron a dar vueltas en mi cabeza. Nosotros acabábamos de regresar con mi esposa de un viaje un día martes. El día miércoles me encontré al amigo que me invitó y esta cena era un día jueves. Ese viaje al que les cuento no había sido un viaje de placer, había sido un viaje por motivos médicos. Mi hijo recién nacido, Rodrigo, que es mi tercer hijo, nosotros teníamos un hijo de mi primer matrimonio, que es Rafael,
Vilma, mi esposa, tenía un hijo de su primera relación, que es Luis Carlos, y ahora teníamos un hijo en común, recién nacido, algunos meses de nacido. Sin embargo, cuando desde su nacimiento empezamos a notar ciertas cosas en su desarrollo que no eran normales. En Guatemala fuimos a muchos doctores, a muchos especialistas, y finalmente nos habían recomendado ir a un hospital a los Estados Unidos, y de ese viaje era el que habíamos regresado. Mire, nos fuimos a ese viaje pensando primero que iban a ser unos cuantos días de viaje, lo cual se convirtió en mes y medio de estar en ese hospital y en ese viaje. Y segundo, creyendo que la ciencia médica, la tecnología y los mejores doctores del mundo estaban en ese hospital y que nos iban a dar un diagnóstico, un tratamiento y una solución. Sin embargo, después de mes y medio, como les digo, de muchos exámenes y de muchos análisis, el doctor que llevaba el caso nos había dado una noticia que nos sentó y nos dijo, miren, el caso de su hijo es un caso muy raro, es una enfermedad muy extraña, es una enfermedad donde no se produce una enzima en el cerebro de su hijo y eso provoca que se vaya destruyendo la materia blanca. La materia blanca es la que construye el sistema nervioso, y entonces pues el cerebro de su hijo probablemente da una orden, pero si se deteriora ese nervio que lleva la orden a la mano o al órgano que tiene que hacerlo, eso no sucede. Se va deteriorando, es degenerativo y es mortal. No hay ninguna cura, dijo, no hay ninguna cosa para revertir esto. Así es que probablemente, mire, este caso no dure más de unos 5 años, va a llegar un momento que alguna de las cosas que son vitales, como la respiración, el corazón, no le va a llegar la orden y va a fallar y van a fallecer a raíz de esto. Su hijo me dijo nunca va a poder caminar, no va a poder hablar. Y miren, regrésese a su país, trátele de dar el mejor tiempo mientras esté con ustedes y no hay nada que hacer. Así es que, miren, por primera vez en mi vida yo me enfrentaba a una situación donde, miren, ni todo el dinero del mundo, ni todos los contactos que yo creía tener, ni todas mis capacidades servían de nada. Los mejores doctores, la mejor ciencia médica me estaba diciendo, no hay nada que hacer. Y así nos habíamos regresado de ese viaje un martes, como le digo. Ese miércoles me había invitado el amigo y ahí estaba sentado yo en una cena de hombres de negocios un jueves. Hoy entiendo todo perfectamente planificado por Dios, pero en ese momento no le hubiera sabido explicar primero por qué acepté la invitación, porque quizás tras haber recibido una noticia como esa, usted lo que menos ganas tenga de hacer es ir a una cena. Sin embargo, Dios usó a ese amigo para traerme a conocer de esta organización. Como le digo, después de la visión no puse mucha atención porque dentro de mi cabeza daban vueltas todas aquellas cosas que habían dicho los doctores, todas aquellas cuentas médicas que había tenido que endeudarme para pagar. Así es que puse poca atención a las demás participaciones y cuando estaba en la última participación me di cuenta que el testimonio que estaba hablando se parecía muchísimo al mío, la vida de ese hombre parecía muchísimo a la mía y el caso que estaba hablando él, también un caso donde su hijo había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y él a través de una oración, a pesar de que él se consideraba ateo en ese momento, la esposa lo retó y le dijo, mira, ya probamos todo, ya probamos los doctores, ya probamos la medicina, pero se te ha olvidado probar a lo más importante que es Dios. Y dice que en aquel momento la esposa lo enfrentó a eso y dice que sin saber cómo hacer una oración, él había dicho, Señor, si verdaderamente existes, sana a mi hijo y yo te voy a servir por el resto de mis días. Y aquel día, pues él decía, miren, que habían repetido los exámenes de ese muchacho que le habían diagnosticado cáncer, ese muchacho después no habían encontrado los vestigios del cáncer y lo habían tratado por una cuestión mucho más sencilla y ese día presentaba a su hijo, un muchacho como de 20 años, decía esto que les conté, sucedió hace 17 años, hoy les quiero contar el motivo por el cual yo sigo sirviendo en esta fraternidad y nos presentó al hijo, un muchacho totalmente sano, lo cual dije yo, qué linda la historia de este hombre, qué parecida a la mía, pero qué diferente su final. A mí me diagnosticaron una enfermedad muy diferente, donde dicen que todo es incurable, y a él, pues, tiene su milagro. ¿Con qué razón él sigue después de tanto tiempo sirviendo en esta fraternidad?
Cuando íbamos a terminar ese evento, los de este capítulo nos dijeron, miren, este es un evento especial que hacemos una vez al mes, que es de parejas, pero todos los viernes en este mismo hotel hacemos un desayuno 7 de la mañana, donde invitamos a todos los caballeros a que nos acompañen. Cuando dijeron 7 de la mañana un viernes, a mí me pareció imposible. Yo dije, no, ahí sí seguro nunca voy a poder ir porque yo los jueves era el día más alegre para salir, había Ladies Night, 2x1 en los bares. ¿Qué iba a poder estarme levantando yo los viernes a las 7 de la mañana para ir a un desayuno? Así es que pensé, bueno, seguramente esos desayunos sí no voy a poder asistir. Sin embargo, Dios, como les digo, ya había empezado a alinear todo perfectamente. Esa cena que les conté era jueves, así es que ese jueves no hubo salida, no hubo tragos, no hubo trasnoche y me levanté más temprano de lo normal al día siguiente, viernes. Así es que algo dentro de mí me dijo, bueno, ya que estoy despierto, voy a ir a ese desayuno a ver qué hablan estos hombres nuevamente. Yo no me había dado cuenta, pero me había atraído el ver que en estos hombres, yo vi que los organizadores, los que habían dado testimonio, tenían una gran paz. Y miren, mi concepto de paz era la ausencia de problemas, así es que yo definía como que, bueno, seguramente estos hombres no deben tener ningún problema económico, deben estar muy bien con su esposa, con sus hijos, y no debe haber enfermedad en su casa, y por eso tienen esa gran paz. Y miren, cuando empecé a asistir ese viernes y los siguientes viernes, miren, yo empecé a tener como una necesidad de estar cerca de esta organización porque yo sentía que esa paz que tenían esos hombres era lo que yo necesitaba y el haber estado con ellos en ese desayuno, algo de esa paz como que permeaba en mí. Algo que me empezó a impresionar fue cuando empecé a conocer a aquellos hombres que yo creí que no tenían ningún problema y por eso tenían esa gran paz y de pronto les tocaba dar testimonio y muchas veces en su testimonio contaban que en esos momentos estaban pasando cosas trágicas de alguna cuestión en la parte económica, alguna cuestión con algún hijo, alguna cuestión con enfrentar alguna enfermedad, pero aún así tenían paz y eso sí yo no lo sabía explicar y me impresionaba y yo decía, pero esta gente, ¿qué le pasa? Es como irresponsable, o ¿por qué tiene esa tranquilidad contando esa cosa tan delicada que nos está compartiendo? Pero eso me hacía ir viernes con viernes. Aquel hombre que dijo que no íbamos a salir iguales empieza a tener razón. Mire, empezó a ser más importante mi desayuno de los viernes que las salidas con los amigos de los jueves. Me empezó a gustar llegar ahí temprano al desayuno, donde uno se toma un cafecito previo a la reunión y uno puede compartir con tantos amigos. Empecé a entender el concepto de fraternidad, esa amistad que yo no había conocido hasta este momento. Yo tenía mucha gente que decían ser mis amigos mientras yo los invitaba, mientras yo me los llevaba de un lado a otro, pero aquí en la fraternidad empecé a conocer gente que tal vez sin conocerme mucho tiempo, tenían una genuina interés en ayudarme, me llamaban para preguntar, oye Rafa, ¿cómo siguió tu hijo? ¿Puedo llegar a orar a tu casa por él? Y decía, pero este hombre vive del otro lado de la ciudad, ¿por qué va a dedicar su tiempo de venirse hasta acá a orar por mi hijo si ni me conoce? Y yo no entendía ese tipo de amistad porque nunca lo había tenido. Pero miren, aquellos hombres empiezan a permear mi vida, como les digo. 6 meses duré siendo un asiduo asistente al capítulo, sin embargo, no me comprometía a nada más. Todos los meses, probablemente igual que en El Salvador, invitaban a un famoso seminario avanzado de entrenamiento para líderes, SAEL, que era un entrenamiento para que aquellos que ya estábamos en la fraternidad pudiéramos ser capacitados para poder servir en esta fraternidad. 6 meses que yo me hice loco de asistir, tuve todas las excusas que me pude inventar para no poder ir los fines de semana que había SAEL. Sin embargo, 6 meses después me vi contra la pared porque el que era el vocal de membresía me dijo, no se preocupe, ya está pagado el SUSAEL, ya alguien lo ofrendó. Eso sí me dijo, no vaya a fallar porque si usted no se va, se pierde lo que se pagó. Así es que la excusa que tenía preparada no pudo ser usada y me fui a ese famoso SAEL. No sé qué era mi temor de ir al SAEL, yo no sé por qué no quería ir. Yo miraba como muchos de los hombres de mi capítulo iban y regresaban llenos del amor y transformados, pero aún así yo no quería ir. Así es que cuando fui a ese SAEL, miren, iba con muchos cuestionamientos. Uno de los primeros cuestionamientos, me enfrenté al nomás llegar al SAEL. Llego y había un gran salón donde nos iban a recibir, donde nos iban a dar instrucciones, y lo primero que había en ese salón era un hombre a través de un piano y otro con un micrófono
cantando alabanzas. Y si había algo que a mí me caía mal, eran las alabanzas. Miren, yo no sé por qué tenía una aversión a la... Si a mí me invitaban a un concierto de música, yo era de los que me subía en una bocina y gritaba y cantaba, pero las alabanzas yo tenía algo que no lo podía entender. Así es que cuando entré a ese salón empecé con una mala cara, ya me imagino verme, me fui hasta atrás con los brazos cruzados, empecé a criticar, este cuate qué mal canta, y este bailando, qué ridículos, y este aplaudiendo, me caía mal. Mire, y yo eso me empecé a criticar todo lo que sucedía en ese Sahel. Así es que así fue mi empezar en ese Sahel. Pero miren, después empiezan a suceder una serie de charlas. Hasta ese momento yo creía que el único problema en mi vida era la enfermedad que tenía mi hijo Rodrigo. Sin embargo, empiezan a dar charlas, miren, charlas de visión para tu país, visión para tu familia, visión para tu empresa. Todas esas charlas, al finalizar ellas, hacía un recuento y comparaba lo que habían hablado con mi vida y me daba cuenta que yo salía totalmente reprobado en cada una de las cosas que habían hablado. Mis prioridades estaban totalmente al revés de todo lo que estaban diciendo de cómo había que hacer la cosa. Todo lo que estaban explicando ahí, empecé a tener una gana de irme ya de ese Sahel, pero no porque no me estuviera gustando, sino porque tenía una urgencia de empezar a arreglar un listado de cosas que yo había empezado a hacer, que yo ya había dicho, esto no está bien en mi vida. Pero miren, llega el famoso sábado por la noche y me recuerdo muy bien que el hombre que daba la charla hace una dinámica al terminar su charla y dice, quiero que hagamos algo en este momento. Cierra tus ojos, dijo, por un minuto. Y piensan ahorita, si tú te fallecieras en este momento, ¿estás seguro que vas al cielo? Miren, cuando aquel hombre hizo esa pregunta, inmediatamente por mi mente pasaron todas las fiestas, los adulterios, las mentiras, todo lo que había hecho yo en ese pasado y yo estaba seguro que yo era de los que no iba al cielo. Yo en ese momento no tuve que cerrar los ojos, no tuve que esperar un minuto, inmediatamente supe que yo era de los que no iban al cielo. Y como que aquel hombre estuviera leyendo mi mente, miren, dice, mira, no importa todo lo que en este momento pasó por tu mente. Todas esas cosas que te han quizás mantenido alejado de una relación con Dios, de eso se trataba este fin de semana, de darte una buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, no solo vino a esta tierra, fue a la cruz y derramó tu sangre para perdón de tus pecados, sino que resucitó al tercer día para dejar un camino para que el día de hoy tú regreses a una relación con tu Padre, que es Dios. Y lo único que tienes que hacer es repetir esta oración. Y para los que nos visitan por primera vez, van a darse cuenta que siempre en todos los capítulos de Hombres de Negocios hacemos una oración al finalizar cada uno de los eventos. Yo, como les digo, ya llevaba 6 meses de estar en la fraternidad, así es que probablemente había repetido muchísimas veces esa oración. Había llegado a pensar cuál es la necesidad de estos cuates con esa oración, porque miren, muchas veces llegaba a pedir oración por alguna otra cosa, por la salud de mi hijo o cualquier cosa, y siempre me decían lo mismo, Rafa, vamos a orar por eso, pero antes repite conmigo esta oración. Y miren, yo decía, pero qué necesidad, pero esa noche, por primera vez en mi vida, entendí de qué se trataba esa oración. Luego, viendo la palabra de Dios, encontré que para ser salvo, dice ahí, que tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca. Hasta ese momento yo solo había repetido como repite un loro, como repite una grabadora, pero esa noche por primera vez en mi vida entendí la trascendencia de la oración y de lo que iba a hacer en ese momento. Así es que cuando empecé a repetir esa oración de arrepentimiento de los pecados y de recibir a Jesús como mi Salvador, miren, empezó una sensación de paz y de amor alrededor mía que me hizo empezar a llorar. Me dio pena, yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Por qué estoy llorando? No era un llanto de tristeza, era un llanto como de emoción y de alivio, no sé cómo explicarlo, pero aquel hombre que estaba haciendo la oración me llevó a verdaderamente aceptar a Jesús por primera vez en mi vida. Y miren, sentí en esa presencia de Dios que había un abrazo como que da tu papá cuando estás regresando a casa, que sin palabras te está diciendo, hijo, te amo, aquí te estaba esperando, no importa de dónde vengas, aquí está tu casa, te quería. Y sentí ese abrazo de amor verdaderamente como de regreso a casa. Y cuando regresé de ese Sahel, miren,
yo decía, pero esto porque yo no lo conocía antes, esto porque no lo tienen mis amigos, la gente que yo conozco, así es que me empecé a volver un invitador porque yo quería presentarle eso que yo había podido vivir a toda la gente que yo sabía que no conocía de esto. Dije yo, pero este secreto, ¿por qué esto lo tienen tan bien guardado? ¿Por qué no estaba más abierto? Y miren, hoy entiendo que ese secreto no era ningún secreto, estaba abierto y dispuesto para todos. Y yo era el que por mucho tiempo huí de escuchar algún mensaje que tuviera que ver con eso que yo había recibido. Sin embargo, miren, por algún tiempo yo creí que me estaba volviendo loco. Yo decía, no, hombre, ya me estoy volviendo muy fanático de esto. Yo a todo el mundo quiero invitar. A veces yo mismo me predisponía y decía, no, este cuate es Mario, con esa gran fábrica que tiene, esos carros que tiene parqueados, él no necesita, decía yo disponía, fíjense, y me empecé a dar cuenta que miren, muchas veces, aunque la gente tuviera en lo económico, la necesidad de Dios era en el corazón, y muchos de ellos, y me recuerdo de uno particularmente, miren, era un cliente mío, no teníamos una relación de amistad ni siquiera, pero en una oportunidad yo llegué a visitarlo por una cuestión de negocios y lo invité al desayuno creyendo que no iba a ir. Yo sabía que era un hombre importante y me sorprendió que el viernes llegó, yo le di una tarjetita y un viernes se apareció ahí en el capítulo, se sentó, lo vi muy atento durante todo el evento y cuando se terminó el evento, miren, ese día anunciaron que ese mismo día era Sael. Así es que él se levantó, se fue a la mesa de membresías y se fue a inscribir solito él. Yo dije, no, hombre, este cuate no ha entendido, ¿cómo es posible? En la primera vez que viene a la fraternidad y ya se va a ir al Sahel. Casi que lo convenzo de que se esperara que fuera otros eventos más antes de ir al Sahel. Pero miren, se fue a su Sahel y nosotros siempre el viernes después de cuando regresan del Sahel, les damos un pequeño espacio a los sahelistas para que nos cuenten cuál fue su experiencia y qué sucedió. Y él dijo ahí en ese testimonio que dijo, miren, esto no lo sabe Rafael, que fue quien me invitó, pero el día que él llegó a mi oficina, yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Y cuando él me dio esa invitación y se fue de mi oficina, yo hice una irreverente pacto con Dios porque le dije, Señor, si no sucede algo sobrenatural en este desayuno que me están invitando, ese mismo viernes yo me quito la vida. Y él dice que llegó a ese desayuno creyendo que nada iba a suceder, pero que cada una de las participaciones, desde la visión, las oraciones, el testimonio, le dio respuestas a muchas de las cosas que él estaba preguntándole a Dios. Pero cuando escuchó que ese mismo día había ese seminario a él entendió que era una oportunidad de Dios para hablarle. Por eso se fue a inscribir inmediatamente y por eso se fue a ese Sahel. Y él decía, miren, gracias a lo que fui a escuchar a ese seminario, hoy les puedo decir que mis hijos no son huérfanos, mi empresa tiene su líder y mi esposa no es una viuda. Yo hubiera tomado esa decisión de no ser de que conozco el amor de Jesús a través de esta organización. Los problemas que los estaba enfrentando, ahí siguen, dijo. Pero hoy entiendo que hay un propósito más grande para mi vida y que Jesús me va a acompañar en cada una de esas cosas. Miren, ese hombre se volvió en un gran invitador, primero que nada, porque era un hombre de mucha influencia. Segundo, un gran ofrendador a la fraternidad. Y miren, yo en mi mente había predispuesto que él no necesitaba. Así es que no dejemos nunca de invitar porque no sabemos qué es lo que está viviendo en el mundo, en su familia, cada una de las personas. Miren, empecé a caminar en esta fraternidad, empecé a servir en esta fraternidad, me empecé a dar cuenta que había en esta fraternidad gente que tenía algo especial. Yo sabía que había muchos que daban testimonio, pero había muchos que daban testimonio y el día que ellos participaban en algún lugar, sucedían cosas sobrenaturales. Gente era liberada, gente era sanada, había palabra profética que hacía sentido para la persona que se la estaban dando. Mire, y todo eso a mí me sorprendía, porque como yo nunca había asistido a ninguna iglesia, todas esas cosas eran nuevas para mí, y yo me volví un seguidor de muchos de estos que yo sabía cuando tal y tal iba a estar en la convención. Yo iba a esa convención, yo iba a esos lugares, y mire, me empecé a dar cuenta de que había cosas en esas personas que eran por encima de lo que yo miraba en la regular de los hombres de la fraternidad. Uno de ellos era el presidente de mi capítulo y él se dio cuenta que a mí me gustaba darle seguimiento a muchas de las cosas donde él iba y me dijo, mire, quiero invitarlo a una capacitación que hay aquí en la oficina central
y me llevó por primera vez a una capacitación de cómo orar por los enfermos. Imagínese usted, yo enfrentando una situación de enfermedad en mi casa y me invitan a una cuestión de cómo orar por los enfermos, inmediatamente fui. La charla muy linda, pero al final de la charla hicieron una cosa práctica y dijeron, bueno, vamos a orar por la gente que tenga alguna enfermedad para enseñarle a los que estaban hoy aquí cómo orar por los enfermos. Así es que yo me recordé, estando ahí, que tenía un problema en mi espalda, me habían diagnosticado una desviación en la columna que presionaba el nervio ciático y eso provocaba un gran dolor en mi pierna. Inclusive me habían dicho, usted a la edad de 40 años no va a poder caminar normal, va a tener que caminar con un bastón porque está perdiendo la sensibilidad en esa pierna y probablemente la va a estar arrastrando para la edad de 40 años. En aquel momento le expliqué al hombre que estaba haciendo las oraciones todo esto que le acabo de decir y solo me contestó, eso es fácil, me dijo, siéntate en esa silla. Y en una oración muy sencilla y muy corta, demasiado corta para mi forma de ver, dijo, en el nombre de Jesús declaro sana tu pierna, tu espalda es recta y no más dolor. Y se volteó y dijo, bueno, ¿hay algún otro que quiera oración? Dije, este hombre no entendió si le estoy diciendo que es un problema de la columna y todo lo que los doctores me habían dicho, me tenían mis argumentos y yo dije, ¿cómo se me ocurre ser tan incauto de pensar que en una cuestión de unos cuantos segundos se va a sanar algo tan complicado como lo que me han explicado que tengo? Así es que me sentí como engañado y cuando me paré para seguir viendo cómo oraban por otras personas, me di cuenta. No sabía que después de un minuto de estar parado ese dolor empezaba, pero el dolor no empezó. Así es que empecé a buscarlo, empecé a moverme para un lado, para el otro. Es que tal vez era cuando me hacía la espalda para atrás y miren, no estaba el dolor. Pero ese día no me atreví a confesarle a nadie. Mi mente de ingeniero me hacía pensar, no, estos seguramente usan algún tipo como de hipnotismo y lo convencen a uno de que no está, no, ya no le duele, o algo le echan a ese café que le pasan a uno para que uno se sienta bien. Pero no es posible que una cuestión tan sencilla se sane algo tan complicado como lo que yo tenía. Y me tardé como 3 semanas, le voy a ser sincero, de que yo me paraba y cada vez que me paraba en la noche de la cama o algo, decía, ahorita que haga el esfuerzo de pararme me va a doler. No me dolían. Mira, empecé a pensar, es que tal vez era cuando caminaba mucho, empecé a caminar, empecé a correr y no me dolía. Tal vez cuando cargaba algo pesado o cuando subía gradas, mira, empecé a hacer ejercicio con una normalidad que tenía rato de no poder hacer y no me dolía, hasta que por fin le cuento al presidente de mi capítulo y le digo, mire, y fíjese que se acuerda que usted oró por mí en aquella cosa que fuimos y él me conocía, él sabía que de cualquier lado donde íbamos, lo primero que iba a hacer era buscar algún lugar donde sentarme porque me iba a empezar el dolor. Así es que me dijo, Rafa, qué bendición, el viernes da testimonio, me dijo. No, le dije yo, pero si yo soy nuevo, yo acabo de empezar en esto. Me dijo, no, hombre, ¿pero qué más quieres? Ya tiene un milagro en su vida. Así es que ese primer día me dio oportunidad de dar un testimonio, conté esto que les digo y me sorprendió porque al final del evento empiezan a pasar un montón de personas a decirme, mire, a mí me pasa lo mismo, solo que es el hombro, a mí me duele el codo, a mí me duele. Y entonces dije yo, ya encontré mi lugar en la fraternidad, yo encuentro enfermos y se los llevo a aquel que es el que ora por ellos. Y así es que yo me volví como el agente de negocios porque yo le conseguía clientes adoloridos y él oraba por ellos. Pero en una de esas me confrontó y me dijo, oiga, Rafael, ¿usted ya recibió un milagro? Sí, le dije yo. Bueno, me dijo, pues aquí hay una parte en la Biblia que dice que lo que por gracia ha recibido, por gracia lo tiene que dar. Usted es el obligado a orar por los enfermos. Híjole, le dije yo, mire, le dije yo, pero si yo no sé de enfermedades, yo no soy doctor, le dije yo. No, me dijo, yo tampoco, si yo soy abogado y oré por su espalda y usted se sanó. Además me dijo, no es usted, no es sus palabras, no son sus manos, es el Espíritu Santo en usted. Y entonces me preguntó, ¿usted ya recibió el Espíritu Santo? Y cuando me preguntó eso, yo me quedé pensando y le contesté, yo ya fui al Sahel, le dije, yo no le estoy preguntando eso, me dijo, ya recibió el Espíritu Santo. Entonces le dije, pues, han orado por mí. No, me dijo, es que mire, cuando uno recibe el Espíritu Santo está seguro. Si usted está con duda, es que no lo ha recibido. Pero no se preocupe, me dijo. Este sábado próximo hay un taller en la fraternidad del Espíritu Santo. Así es que no se lo pierda. Así es que fui a ese taller con la expectativa de entender de qué se trataba este Espíritu Santo. Hasta ese momento yo estaba únicamente empezando a ir a una iglesia, así es que
tenía conceptos muy vagos del Espíritu Santo. Así es que en esa capacitación me explicaron muy bien de la promesa del Espíritu Santo y de lo que se trataba. Y miren, al final del evento oraron por un montón de todos los que estábamos ahí. Unos yo vi cómo cayeron en el Espíritu, otros lloraban, otros reían, otros decían haber sentido un gran calor, otros decían haber sentido frío, y por mí oraron y no pasó nada. Miren, nada. Simplemente salí de ese salón, me fui a mi carro, me senté en él y dije, ¿qué pasaría? ¿Que a todos les pasó algo y a mí no? Pero bueno, pensé, bueno, seguramente esto no es para mí. Seguí caminando en la fraternidad. Unos pocos semanas después, a la iglesia que yo estaba asistiendo, de pronto invitan y dicen, miren, el próximo sábado vamos a dar un taller del Espíritu Santo. Entonces en mi mente pensé, bueno, seguramente esto del Espíritu Santo debe recibirse en la iglesia. Así es que fui a un seminario en la iglesia, otra vez muy bien explicado. Al final de ese evento vuelven a orar por todos, unos caen en el Espíritu, unos lloran, otros ríen, otros calor, otros frío, y oran por mí. ¿Y saben qué pasó? Nada, otra vez. Miren, algo que no sabía, yo decía, me fui al carro medio a pelearme con Dios, a decirle, Señor, ¿para qué me pones a escuchar estas cosas si no son para mí? Es como llevarte a un niño a la juguetería, pero no comprarle nada. Así es que dentro de mí me sentí decepcionado, me sentí que eso no era para mí. Así es que ya me había dado por perdido en eso del Espíritu Santo. Pero miren, unas semanas después llegaba a Guatemala y como dice Roberto, muchas veces a mí me ha tocado tener que traducirle a las personas cuando solo hablan inglés. Así es que me dijeron, mira, viene una persona de hombres de negocios de Estados Unidos, no habla español, te toca traducirle. Y fuimos a muchos capítulos, mire, donde él daba testimonio, yo traducía. Vi cómo en todos los capítulos donde fuimos sucedieron milagros, sanaciones. Y el último día, ¿sabe qué daba él? Un taller del Espíritu Santo. Así es que yo dije, bueno, de primera mano voy a recibir ese Espíritu Santo del que este hombre habla. Dio su taller, muy lindo el taller que daba, y al final fui acompañándolo a orar uno por uno y fui viendo cómo unos caían, otros lloraban y otros reían. Y miren, al final me dijo, ahora te toca a ti. Y me hizo tres preguntas y me dijo, mira, Rafael, hay 3 requisitos para recibir el Espíritu Santo. Número 1, me dijo, haber recibido a Jesús. ¿Ya lo recibiste? Ya le dije, ya lo había hecho. Número 2, me dijo, perdonar. ¿Ya perdonaste? Y cuando me preguntó eso, pues yo me recordé que en ese proceso de Sahel y posterior a eso, pues yo había tenido que perdonar muchas cosas y también había tenido que ir a pedir perdón de muchas cosas que había hecho en mi vida. Pero más importante, me dijo, ya te perdonaste a ti mismo. Y cuando me preguntó eso, miren, me di cuenta que yo era mi principal acusador. Muchas veces yo había pasado adelante a pedir algo de Dios y algo en mi mente me empezaba a decir, vos, después de que hiciste esto y después de que hiciste aquello, ¿cómo se te ocurre venir a pedir eso? Y me sentía indigno de poder estar ante Dios pidiéndole cualquier cosa. Eso me hacía bajar mis manos, quizás dar unos pasos para atrás. Y miren, yo era mi principal. Y él me dijo algo más duro todavía. Me dijo, Rafael, si tú no te perdonas a ti mismo, haces insuficiente el sacrificio de Jesús para que tú alcances la estatura del Evangelio completo. Así es que él me ayudó a través de una oración a perdonarme a mí mismo, a decirme, mira, si ya Jesús te perdonó, ¿cómo no te vas a perdonar tú mismo? Y me hizo perdonar. Y número 3 me dijo, el requisito es pedirlo. Así es que en este momento empieza a pedirle a Dios y vas a recibir ese Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó? Él hizo una oración muy linda por mí, pero no sentí nada. No sentí calor, no sentí frío, no sentí nada. Así es que me fui aún más decepcionado, pero miren que Dios tiene un humor impresionante. ¿Se acuerdan que le conté que a mí me caía mal la alabanza? Pues fíjense que yo me creía muy listo, estaba ya asistiendo a una iglesia. Yo sabía que de tal hora a tal hora era la alabanza y como eso no me gustaba, yo era muy listo, llegaba despuesito de esa hora. Y entonces ya no oía lo que no me gustaba y solo oía lo importante, decía yo. Así es que ese domingo que llegué con mi esposa a la iglesia, llegué a la hora que yo sabía que tenía que llegar para no escuchar lo que no me gustaba. Y miren, estábamos sentándonos cuando la persona que estaba dirigiendo la alabanza esa mañana dijo, oigan, esto está tan bonito que seguimos, ¿verdad? Seguimos, preguntó y todos contestaron, sí, sigamos. Y yo por dentro dije, no, hombre, miren,
otra vez empiezo a criticar, empiezo a decir, ay, esta señora bailando, y está aplaudiendo, y este cree que canta. Miren, empecé a criticar todo lo que estaba sucediendo alrededor. Sin embargo, de repente algo cambia en mi atmósfera y empiezo a entender que esa letra que estaba cantando la persona que estaba dirigiendo la alabanza empieza a tener sentido en mi corazón. Era como que Dios estaba hablando a través de esa canción a lo que yo necesitaba escuchar en mi corazón. Y en medio de una canción que era de alegría, de gozo, yo me tuve que hincar a llorar porque en ese momento Dios me dio el bautismo del Espíritu Santo. Miren, ahora le puedo decir que en medio de las alabanzas es donde a veces recibo los mejores mensajes. Muchas veces voy a la iglesia y digo, ya con esto que recibí en esta alabanza, ya no necesito escuchar nada más. Esto era lo que Dios tenía para mí este día. Dios usa esa alabanza y quizás por eso había un estorbo en mi mente de recibir la alabanza y algo había puesto un enemigo ahí para que yo no me acercara a la alabanza porque Dios sabía que a través de esa alabanza Él me podía bendecir. Así es que, miren, cuando usted recibe el Espíritu Santo, empecé a entender que ya no era yo el que iba a ir a los lugares, me empecé a atrever a orar por enfermos, empecé a ir a orar, como decía Roberto, en nuestro capítulo tenía un evento una vez al mes en un hospital, donde era un hospital, mire, de gente con tuberculosis y gente con enfermedades terminales por el SIDA. Así es que en ese hospital, si usted decía quién quiere oración, pasaban todos, hasta las enfermeras, los doctores, los jardineros. Miren, fue un entrenamiento como de fuerzas especiales de orar por enfermos. Empezó Dios a usarme dentro de fraternidad y dentro de la iglesia en ministerios de sanidad. Y miren, impresionante porque Dios me permitía ver milagros sobrenaturales en otras personas, pero en el caso de mi hijo Rodrigo, y fíjense que mi hijo Rodrigo me habían dicho 5 años de vida. Cuando él tenía 3 años nace mi hija Ana Paula y creímos que era era como que Dios, una compensación de Dios dándonos a una hija porque tal vez mi hijo no se iba a sanar. Y saben, había un porcentaje muy bajo de que la enfermedad se repitiera y se repitió en mi hija también. Así es que 4 años después de mi hijo también me vuelven a decir que mi hija Ana Paula, la más pequeña, tampoco iba a poder caminar, no iba a poder ver, se iba a morir antes de 5 años. Y eso, miren, me confrontó mi fe. Sin embargo, Dios en un momento dado me habló sobre qué quería decir la fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy le quiero contar que no me olvido cuántos años llevo en la fraternidad porque mi hijo Rodrigo este año cumplió 20 años. 5 años de vida que dieron los doctores y 15 años de milagro. Mi hija Ana Paula, 17 años, 5 años de vida y 12 años de milagro. Ambos están quizás en una condición que si usted lo mira es dramático. Están en una cama, no se pueden mover, no pueden hablar. Hay que hacer muchas cosas por ellos para que puedan tener una vida normal. Dios me ha permitido ver muchísimos milagros alrededor del mundo únicamente para que mi fe vaya creciendo, porque yo estoy seguro que un día voy a ver la sanidad completa de mis hijos. Han durado más allá de lo que los doctores dijeron que iban a durar. Quizás no han alcanzado la sanidad total como la que usted y yo quisiéramos poderle contar, pero estoy seguro que Dios ha usado eso para acercarme cada día más a Dios y entender la verdadera paternidad y el verdadero amor de padre para esos hijos. Gracias a Dios. Y esta fraternidad me ha sido como una plataforma para poder poner a servicio de Dios los dones que a veces Dios pone en ti. Y esta plataforma de la fraternidad me ha permitido dar testimonio en muchísimos países, conocer personas maravillosas como Roberto, Raquel, que no solo pues, he podido estar con ellos allá en El Salvador, han podido estar aquí en Guatemala, hemos podido estar como decía él, en muchas convenciones internacionales. De eso se trata la fraternidad. Si usted viene por primera vez y le enseñaron ese librito que se llama La gente más feliz de la Tierra, en las últimas páginas de ese libro el fundador dice que los hombres de negocios se vuelven la gente más feliz de la Tierra el día que encuentran el propósito de Dios para sus vidas. Yo le quiero contar, yo he encontrado el propósito de Dios para mi vida a través de lo que hago. Así es que bienvenido a esta fraternidad, bienvenido a la gente más feliz de la Tierra. Y hoy no quiero que se termine este día sin darle la oportunidad de que hagamos esa oración que en ese Sahel que yo le conté transformó mi vida y a través de transformar mi vida transformó la vida y el futuro de mi familia entera. Así es que quiero que cierre sus ojos por un minuto
y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, esta mañana te pido perdón porque he cometido errores. porque he Hoy me cometido errores. arrepiento Me y reconozco, Jesús, que como Hijo de Dios viniste a esta tierra. Fuiste a la cruz y moriste por mí. Derramaste tu sangre para perdón de mis pecados, pero resucitaste al tercer día para permitir un camino de regreso al Padre. Hoy, Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Miren, una oración que parece muy sencilla, que parece que no tiene ninguna trascendencia. Yo he visto cómo en diferentes idiomas, en diferentes países, transforma la vida de las personas, de sus familias, de sus comunidades. Bienvenidos a la gente más feliz de la tierra. Gracias, Roberto. Gracias, Rafita. No quisiera, Rafita, que nos dejaras ahorita. Yo sé que este tiempo de crisis, de pandemia, de enfermedades por todos lados, ha hecho que las personas de alguna manera hayan dudado en su fe también. Hay personas que han perdido familiares, sus padres, hay gente que ha perdido a los dos papás, a los hermanos. Y yo estoy seguro que los que estamos acá tenemos necesidad de oración. Yo quisiera que esto no estaba en el programa, pero Rafita, te quisiera pedir que oraras por las peticiones que estos hombres, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos, que padecemos de algún mal ahorita ya por la columna de los años y por cualquier otra situación, por cualquier otra circunstancia. Así es de que te suplico esa oración, Rafita, y después que nos des un tiempito para que te salude cada uno de los amigos que están acá y te damos agradecimientos juntos. ¿Oíste, Rafita? Así es de que te cedo nuevamente el micrófono para que nos conduzcas en una oración de sanidad. Yo sé que Dios te ha usado en ese ministerio prácticamente, te ha dado ese don, esa capacidad de ser ese conducto para poder llevar esa energía divina para hacer milagros. Así es de que te concedo el micrófono de nuevo, Rafa. Y miren cómo esta pandemia, como decía Roberto, nos ha obligado a transformarnos, a utilizar estas plataformas para llegar a más personas. Pues imposible. Ayer estaba yo dando testimonio hacia Uruguay y hoy estoy dando un testimonio para El Salvador. Y así he llegado a entender que mucho de lo que dijo Jesús que íbamos a hacer nosotros, mayores cosas, dijo, vamos a hacer en su nombre. Y creo que eso está sucediendo en estos días. Así es que le pido, si usted tiene alguna enfermedad, ponga su mano sobre la parte del cuerpo donde esté su enfermedad y deje que el Espíritu Santo, que no soy yo, es el Espíritu Santo, y así como está aquí conmigo, está ahí en su casa, en su oficina, donde quiera que usted esté, y que sea el Espíritu Santo el que ministre, el que transforme y el que cambie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de las peticiones de estos hombres, porque hoy las veo como oportunidades para que tú te manifiestes sobrenaturalmente en sus vidas. El día de hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que la presencia misma del Espíritu Santo en ese lugar está transformando, está cambiando, está sanando, está tocando cada uno de los órganos porque probablemente se estaban. Yo declaro que en este día, en esta mañana, cancelo todo diagnóstico de diabetes. Declaro que tu sangre te está normalizando los niveles de azúcar. Le doy una orden al páncreas para que segregue las cantidades de insulina normales. En nombre de Jesús declaro que la sangre de Cristo está en las dinteles de las puertas de sus casas. Y el ángel de muerte pasa por encima de ellas. Y declaro y cancelo todo diagnóstico de COVID-19 en la vida de ustedes y de sus familias. Declaro que su sistema inmunológico se fortalece y que si son contagiados únicamente serán asintomáticos y se recuperarán prontamente. En el nombre poderoso de Jesús declaro una bendición económica para aquellos que quizás han mermado en sus ingresos. Declaro que no dependemos de ningún trabajo, de ningún salario, de ningún gobierno. Dependemos del Dios del oro y la plata.
que Él abrirá puertas sobrenaturales para proveer en cada uno de nosotros de acuerdo a sus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús bendigo además esas relaciones entre esposos y esposas, entre familias, esa oportunidad que Dios nos ha dado de poder disfrutar verdaderamente más tiempo en la familia. Que regresemos nuestras prioridades como nos hablaban el día de hoy para entender que nuestra relación con Dios debe ser primero, con nuestra familia y nuestro trabajo de último. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por estos días de reflexión, estos días de poder acercarnos a ti sin ninguna carrera, sin ningún trajín del día a día, para entender lo verdaderamente importante. Hoy, Señor, declaramos una bendición sobrenatural sobre cada uno de ellos y declaro que cada una de esas necesidades actuales se convierten en testimonios de un Dios todopoderoso en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Rafita, no quisiera que te fueras. Quiero anunciarles un importante evento que vamos a tener el próximo mes. El capítulo universitario va a estar cumpliendo 20 años. Así que somos, como dice don Mario Juárez, 2020. El próximo sábado 29 vamos a tener otro testimonio, otra historia de vida